Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Mauricio Vélez tiene una conferencia muy interesante de un tema que es evolucionante en la medicina y ha sido una forma de enfocar también la cirugía refractiva desde el cristalino. Tiene muchos puntos interesantes que revisar el día de hoy. Adelante, Mauricio. Buenos días. Bueno, continuando con el ciclo propuesto con el que tenemos unos pacientes de cirugía refractiva por cirugía refractiva en cristalino, pues creo que esto es una muy breve pincelada para hablar de refractiva que puede subdividir en diferentes tipos, tanto de lentes, pacientes por cirugía refractiva, casos especiales diferentes, a veces se van a interrogar la vitrectomía. En fin, revisión de lentes intraoculares monofocales, esféricos, esféricos, tónicos, trifocales, mal llamados multifocales, entre otros. Todo viene derivado y este es un cuento que me está hablando de muchos años. Recuerdo que cuando yo era residente, pues se hablaba de cirugía facorefractiva y que se consideraba incluso se le daba al cirujano un estatus de muy buen cirujano cuando alcanzaba unos efectos refractivos usualmente por debajo de uno, con la tecnología existente en esa época y con los lentes intraoculares existentes en esa época, lo cual era bastante llamativo, sobre todo si alcanzaban un defecto refractivo por debajo de una dioptría, para arriba o para abajo, y eso se consideraba un éxito quirúrgico. Es la misma cirugía de catarata, bien sabemos, con fines refractivos. Ahora, toda cirugía de catarata es considerada cirugía refractiva, una cirugía refractiva. Pues, creo que es allá donde deberíamos siempre apuntar y tratar de llegar, ojalá, a una independencia, a la más independencia, porque uno puede decir al paciente que va a bajar con independencia de otro, que lo vas a contar. Siempre siempre va a quedar algún defecto refractivo y cada quien debería de hacer un juicioso estudio de su resultado para poder determinar qué tengo que mejorar, qué me falta para llegar a un resultado de independencia de anteojos. La cirugía de catarata, pues, es la cirugía quizás más realizada en el mundo, que estadísticamente hablando es la cirugía que más se hace. Es una cirugía de alta predictabilidad con la tecnología que tenemos actualmente. La cirugía de FACO, si volvemos a la técnica quirúrgica, pues todos sabemos que tiene una curva de aprendizaje en la que hacemos un checklist de una cirugía en la que tenemos que tener en mente y todos igual tienen una técnica, y creo que la mejor técnica es en la que a ti te va mejor, la que tú colocaste en ese checklist y alcanzas un adecuado resultado, no solamente intraoperatorio, sino posoperatorio. Entonces, ese checklist todos lo sabemos, viene desde el consultorio, la conversación del consultorio con el paciente, la definición de qué quiere el paciente, qué puede tener el paciente. Todos los pacientes quieren, pero pueden tener lo que quieren tener. Recordar que la independencia de anteojos es una palabra que al paciente no se lo puede poner y decirle que va a tener independencia y va a reducir independencia. Si va a reducir jamás. Es como el lente más caro que existe en el mercado, que nunca va a utilizar gafas, porque lo tendrás sentado y cuando le estoy diciendo que usted me dice que no son gafas. Ya me estamos dando cuenta. Entonces el paciente te la va a cobrar y va a ser un paciente que te va a recordar de manera negativa el resto de la vida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía facorefractiva? Los mismos objetivos que nos tenemos en mente cuando vamos a hacer una cirugía de catarata, porque es un plan que se tiene, como les dije, conversado con el paciente de acuerdo a las necesidades y expectativas que tiene el paciente. Pero recuerden siempre aterrizar esas expectativas. Obviamente mejorar la visión, obtener un target visual,
tratar de alcanzar un 20/20 sin anteojos, mantener ojalá una independencia. Recuerden que el 20/20 no siempre va a ser posible. Y cuando vamos a hacer a operar a un paciente, usualmente los pacientes, usualmente no digo que todos, son pacientes que tienen algún defecto refractivo asociado, usualmente son hipermétropes y además tienen o astigmatismo y presbicia. Entonces, son situaciones que tienen que manejar en el consultorio, que deben saber de acuerdo a los exámenes que obtienen. Inicialmente en el consultorio tenemos una idea de qué queratometrías tiene el paciente y esas medidas queratométricas nos sirven para decirle al paciente, uy, este doctor salió de esta universidad, bienvenido. Y decirle al paciente que usualmente después de escoger el lente, el paciente dice, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale ese lente? Entonces, teniendo en mente esa información, usualmente lo que hacemos en el consultorio es decirle, ese lente vale, cuesta esto o cuesta aquello. Una cirugía facorefractiva, una cirugía de catarata, empieza en el consultorio y termina en el consultorio. Porque, personalmente, lo que yo hago es le coloco un lente monofocal y realizo una mini monovisión o una monovisión, o lo dejo simplemente para lejos de acuerdo a la necesidad y gusto del paciente. El paciente debe salir con gafas al final. Tú comienzas y lo rehabilitas, tanto para lejos como para cerca o para las labores y las necesidades particulares del paciente. En facorrefractiva debemos de identificar cuál es el paciente adecuado. Es muy, ustedes van a encontrar que en los congresos van a decir, no le coloquen un lente multifocal, un lente trifocal, a un paciente de tipo A. A eso no es fácil, uno en media hora saber qué paciente tiene personalidad tipo A. Eso es, para mí, a mí me parece muy complejo. No sé ustedes qué piensan, pero a mí personalmente me parece que no es fácil determinar si el paciente es tipo A o es tipo A. Entonces, a veces es mejor más de una conversar con el paciente, si es posible dos. Ocasionalmente lo que yo hago es, mando los exámenes, llega con los exámenes y volvemos y conversamos. ¿Qué dudas tiene? Volvemos a hablar de los lentes. ¿Qué quieres que hablemos de los lentes? Existen, y les dibujo incluso y les escribo una tabla con familias de lentes. Digo, existen lentes monofocales, lentes de visión extendida, lentes multifocales y lentes trifocales. Los pros y los contras. Es una cosa muy, muy importante porque a veces me pasa, se me olvida decir lo de la capsulología. Yo veo pacientes que tienen expectativas de independencia ante ojos y que usualmente cuando pagan la cirugía o pagan la totalidad piensan que todo lo que viene ahí pagan está incluido. Es muy importante hablar de los pros y los contras de los lentes en general, porque la gran mayoría, casi todos los lentes pueden producir opacidad de la cápsula posterior. Pero hay unos lentes que producen más opacidad que otros, ¿cierto? Y eso depende de qué, del borde del lente. Entonces, si el lente es de borde truncado o si el borde del lente no es truncado, ¿qué más? Generalmente vienen de acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofílico o silicona. Pero el orden el que tiene mayor opacidad y que se ha visto son los implantes que se les colocan implante de lente intraocular, hidrofílico, silicona, hidrofóbico. En ese orden. ¿Ustedes han visto algún otro orden? ¿O están de acuerdo conmigo? Muchos limpian el saco capsular de manera extenuada, extensa, juiciosa. Yo, en realidad, no me gusta la borde posterior de la cápsula posterior, de la cápsula anterior, porque a veces necesito que se enfibrose rápido el saco. Sobre todo para el exponente histórico, quiere que haya una lesión a la cara, saco capsular de manera pronta. Eso es muy teórico, pero en realidad, ¿qué tan real es? Usualmente el lente queda como el saco se contrae, uno lo deja en la posición en la que uno espera, pero los estudios me dicen que siempre va a haber algún grado de rotación y que incluso en muchos de ellos se puede perder el efecto. Ya esto lo mencioné.
Nunca prometan lo que no es posible cumplir. Si menciono algún lente o dispositivo, no tengo ningún interés social. Hay que sentarse a hacer un consentimiento informado de cirugía facorefractiva, que viene, si bien es cierto, pacientes si no tienen una catarata, que tienen una hipertrofia, una presencia de más dos, y quiere un resultado visual, aquí no estamos enfrentando a algo médico importante, porque aquí no es simplemente que estoy corrigiendo una catarata, el paciente tiene una patología, sino que estoy buscando un resultado visual. Entonces aquí cambian las condiciones médico-legales. Entonces haga un consentimiento informado de cirugía facorefractiva consistente, detallado y que diga exactamente cuáles son los efectos adversos que provocan en particular. Si yo te coloco un lente monofocal, si coloco un lente tórico, ¿qué efectos adversos puedo obtener? Te tengo que explicar para que les dé rotar. El lente de cirugía depende del saco muchas veces, o le gaste un poquito de viscoelástico y el lente se rotó. Tienes que volver a entrar a la cirugía. Explicar fenómenos visuales anormales, leer halos, starburst. Disfotopsias. Disfotopsias, se recuerden que hay disfotopsias positivas y disfotopsias negativas. Explicar insistentemente la opacidad de la cápsula posterior, que encima depende de la cápsula se puso opaca a los 2 meses. Y te digo, ¿por qué puso opaco el lente? Porque es que depende del lenguaje que utilicemos en el cine. Y entonces es que se me opacificó el lente. Es que era muy malo. Es que no se te opacifica el lente, se te opacifica el soporte del lente. Entonces el lenguaje tiene que ser apropiado para el paciente. El paciente entiende lo que sabe, y no sabe lo que está bien. Pero cuando nosotros rutinariamente estamos en este tema, pensamos que cuando lo decimos no lo podemos entender. Y así no es. Eso se opacifica el soporte. Y recuerden que el lente es de muy buena calidad, pero el soporte a cualquier persona se le puede poner opaco, se le puede poner opaco las escenas, se puede poner opaco las constitucionales. Porque si me opero tan rápido, me tiene que volver a limpiar, me tiene que volver a operar el ojo. Eso tiene que quedar claro desde antes de que lo operes, no después de que lo operes, porque genera un punto de discusión y de confrontamiento con el paciente. Recuerden que no prometan independencia ante ojos nunca. Las sorpresas refractivas existen. ¿Qué es una sorpresa refractiva? Presidentes. Eso es nada más. El resultado de cuánto, porque yo puedo tener un 0,50 resultado, pero puedo tener un resultado de 0,75. Y es una sorpresa refractiva. Sí, sí. Va a llegar un bueno, mayores más uno. Mayor más uno, más uno 50, es una sorpresa refractiva. Hace 15 años era de los 50, ¿sí? Se ha ido bajando. Se ha ido bajando. Bueno, y las complicaciones postoperatorias, TAPS y endoctalmitis que pueden ocurrir en el postoperatorio inmediato, pues, o por los primeros días del postoperatorio. Entonces, ¿toda cirugía de cataratas es una cirugía facorefractiva? Sí, tiene que ser una cirugía facorefractiva, dependiendo, pero que es una cirugía facorefractiva. No depende de mí, ni de mis gustos, ni de mis habilidades, ni de necesidad de la persona que necesita, la necesidad del paciente. Y esa necesidad del paciente para él, ese resultado que él quiere, es una cirugía facorefractiva y que tú la debes llevar a cabo. Ahora, entonces hay unas cirugías facorefractivas más sencillas, un poco más difíciles y otras más complejas, de acuerdo a cada caso en particular. Tenemos en nuestras unidades de diagnóstico una gran cantidad de exámenes para poder alcanzar un muy buen resultado. Las biometrías oculares han mejorado ostensiblemente los resultados. Siempre hacer refracción. Yo siempre pido CT de mácula de nervio óptico, a no ser de que le vea algo especial al nervio óptico, pero siempre le pido CT de mácula a los pacientes. Siempre pedir un recuento de células endoteliales.
Yo siempre no lo pido. Yo soy capaz de ver el endotelio del paciente en la lámpara medidora, cosa que deben aprender a hacer. Mirar el endotelio. Si a ustedes ese endotelio no lo ven por la misma técnica con la que uno ve el endotelio con este examen, que es por reflexión, uno hace que la luz se devuelva colocando un brillo en un punto específico en la córnea con una corte oblicuo y el endotelio si uno ve bultas, cambios en la lamela posterior o ve un endotelio anormal, pídale un recuento de células endoteliales. ¿Listo? Si el otro ojo le hicieron una faco y la córnea se descompensó, pídale un recuento de células endoteliales. Si tiene una córnea trasplantada y es primera vez que usted lo ve y no sabe qué, la mayoría de los pacientes no saben que es trasplantada, pídale un recuento de células endoteliales. Aberrometría, pupilometría, aberrometría. Siempre, eso fue una clase de Daniel que yo no vine, pero siempre pidan una aberrometría o una aberrometría a través del pentacama cuando van a ser un paciente que fue operado de cirugía refractiva en córnea. La pupilometría es muy importante, muy importante. ¿Por qué razón es muy importante? Sobre todo en pacientes que colocar lentes trifocales. No tanto, no lo son ni los tóricos ni los monofocales, pero para trifocales, EDOF y multifocales es muy importante, porque pupilas por encima de 4,6, 4,8, el paciente se va a quejar de deslumbramiento y pérdida de contraste. Eso tengo que tenerlo muy claro. ¿Listo? Entonces, un paciente con pupilas grandes va a ser un paciente aburrido e insatisfecho luego de cirugía facorefractiva con un multifocal o trifocal. Yo siempre lo que por ti, por colegio, jamás. Jamás. Nunca. No sé qué tan confiable sea para ti. Pero me imagino que sí es lo que es. Yo lo utilizo para hacer una guiada. Todos los lentes multifocales, EDOF y trifocales, tienen pérdida de densidad de contraste. Absolutamente todos. La casa que le diga que este lente es mejor que este con respecto a la sensibilidad del contraste, no le creo. Siempre tienen pérdida de la sensibilidad del contraste. Y pidan siempre una topografía de la córnea cuando van a colocar un lente premium. Obligatoriamente, ya yo creo que se los hablamos en las anteriores charlas. Es completamente obligatorio determinar aberraciones. Mira, el ancho de distribución del poder corneal es muy valioso para pronosticar los resultados de los pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estamos? Esto es un estudio de 2017-2018 en el que evalúan más de 280.000 cirugías y el resultado es que aproximadamente el 72.7% de los pacientes alcanzan un defecto refractivo entre más o menos de dioptría. Y más del 93% alcanzan un defecto refractivo de más o menos una dioptría. Quiere decir que queda un 7% y que aún falta determinar o mejor, hacer un mejor cálculo, pero esto es muy preciso, ya estamos alcanzando a tener una precisión bastante acertada en cirugía facorefractiva. Existen muchos procedimientos que usted puede determinar y hacerle una cirugía refractiva con un paciente. Femtolasic, cirugía cardiaca. Yo particularmente en pacientes mayores de 50 años, por las aberraciones que tiene un paciente mayor de 50 años en córnea y sumada a lo de cristalino, jamás le voy a empezar de acuerdo. Siempre va a ser una inyección en cristalino. Habrá algunas excepciones. ¿Ok? Habrá algunas excepciones no para hacer cirugía refractiva en córnea, sino para decirle que no opero el paciente. Por ejemplo, un paciente miope, un paciente de 50 años, que miope de 50, el paciente no lo toca, porque sé que la cirugía natural
va a ser mucho mejor obtener un resultado para hacer que implantar un lente multifocal o trifocal a un paciente mío. El check-in. Como paciente tuviera ya 60 años, cumpliría ya 60. Ya la mayoría de esas 60 años. Decía, es una oportunidad que o sea, los miopes son unas buenas cantidades, pero siempre una focal de miopes. No, paciente, no, paciente más de 60 años ya tiene, tiene garantía. Pues de 60 años tienes que sumar las evaluaciones finales y los cambios por proyecto y etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos que a nivel de catarata. De 60 años posiblemente ya está entrando a la edad de rehabilitación y tiene una de catarata. Yo una vez me intentaría posiblemente con el dedo o con una mínima visión, si era un paciente mío. ¿Qué piensas? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ok. Creo que ahorita que se está hablando como de todas las consideraciones de los exámenes de quirúrgica, superficie ocular cada vez también por la biometría puede tener errores de cálculo, los resultados son quirúrgicos, superficie ocular es muy importante. Entonces, si tienen ojo seco, primero compense desde el ojo seco. Así se tarden los meses compensando desde el ojo seco y manejando la superficie ocular. Desinflámelo y piden exámenes después de estabilizar la superficie, porque te pueden dar variaciones, sobre todo cuando estamos buscando un lente, la superficie ocular, yo dudaría mucho en colocar un lente premium, más que le colocaría un focal, por la misma razón. Y lo otro es el error del cálculo del lente ocular en pacientes con ojo seco y queratitis. Es importante tener en cuenta, o que tienen distrofias de la membrana basal. Esos pacientes son muy susceptibles de errores en el cálculo del lente ocular. Muchas veces incluso es mejor hacerle algo refractivo o córnea antes de hacerle el cálculo de lentes. Si tienen una distrofia de la membrana, primero hacer una técnica para darle la superficie, regularizar la superficie, esperar 3 o 4 meses y pedirle los exámenes de cálculo. Perdón. Yo lo que hago es que en la pantalla le muestro que es un contraste, le muestro que es una escala de grises. Vos deberías de ver ese contraste de blanco y negro. Si yo te pongo este lente, puede haber una disminución en la sensibilidad de contraste sobre el dientes, pacientes sobre todo cuando hay muy baja iluminación, que tienen mala ubicación, el puede incrementar la sensibilidad de contraste. La gente puede que no lo note, te va a decir, es que yo veo la parte de las veo eso, pero les explico de esa manera que se sigue. Vamos a esperar. Es que creo que es importante hablar del concepto de porque hablamos de un módulo de estrés, el concepto ocular es la respuesta. Cuidado con lo que te meten en la respuesta. Entonces dije, que la que ese lo coge un abogado y dice, es prometer que vas a una señora garantizada. No puede ser. Ese es el primer consentimiento, ¿no? Lo que os decía es hablar con el paciente y estamos tratando de tejido biológico, que es algo que el cuerpo refractaria de direcciones. Si usted lo mide en la mañana y lo mide en la tarde, que no necesariamente está mirando pérdida. Pero a una que pasa en la superficie, a una compañía de lentes, y le van a mostrar que tiene un defecto de una estimación no sé, una 0,50 con 0,50 y vuelven a otra cosa. Es hablar de que esto no es un tejido biológico que cambia, que es aceptable algunas diferencias, pero lo que les decía, sin dependencia constantemente, no se puede perder. Y lo de la superficie, la difusión de gas es un desastre, es demasiado frecuente y buscarla con mucha atención. Frente con ojo seco evaporativo, pregúntele alguna vez en la vida tomó isotretinoína. Con certeza absoluta. Más de la mitad de los pacientes te dicen sí, yo en algún momento tomé isotretinoína, pues ya no la estoy tomando.
Mira que es que eso causa atrofia de las glándulas sebáceas sudoríparas modificadas, forever and ever. Eso no es que la tomé y entonces ya no la estoy tomando, no, es que eso te lo daña para siempre, porque las atrofió. La topografía es muy importante porque al paciente se lo olvida. Era mío que lo operaron y se lo olvida y es un PRK y se lo lleva a Eso es, a muchos se lo olvida. pero muchas veces Y uno les ve la se lo olvida y lo pagan. no, y muchos de ellos no les ve el claro, que dice que operaron sí, sí. Cuidado con eso porque es muy importante. Por eso es muy importante. Pues consideraciones previas a una cirugía perspectiva. Estamos hablando. Consentimiento informado, lista de cuidado, dudas resueltas con el paciente, decidir en consulta cuál es la anestesia, la que se va a utilizar, lente intraocular escogido, eso tiene que quedar claro en consulta, incluso dentro del consentimiento informado, y el consentimiento informado y lente intraocular. El lente intraocular que usted decidió, usted firmó, que iba a escoger, porque tengo uno para modificarlo, para modificarlo, y lo hablamos en consulta. El tipo de catarata evalúe cuánto dilata el paciente, qué profundidad de cámara antibiótica tiene que saber para dónde vaya, a qué se van a enfrentar. Si utilizan o no utilizan medicamentos preoperatorios. ¿Quién de aquí utiliza medicamentos antes de llevarlo a cirugía como antibióticos? Ningún caso. No hay en la literatura que me diga que utilizar antibióticos preoperatorios va a evitar una endocardititis postoperatoria. Pero consideran haber que algunos casos especiales, pacientes con enfermedad de la superficie ocular, pacientes con ojo seco severo, una patología crónica de la superficie, los sigo como antibióticos solamente a esos casos. Solo a esos casos. De resto no le pongo antibiótico a nadie más. Moxifloxacina 3 veces al día, 3 días antes. Pero no, solamente en los casos en los que pudiera tener mayor riesgo. Si necesita utilizar dispositivos adicionales o no, si el paciente tiene una dehiscencia de la sonda o tiene una debilidad sonular, primero que todo, sepan que el escoger. Si tiene una debilidad sonular, el lente te puede bailar un poco, se puede rotar un poco, entonces no pongan lentes tóricos, a no ser de que sea un saco demasiado estable. No pongan lentes tóricos ni pongan lentes multifocales en pacientes con debilidad sonular. Y siempre tengan en mente que esto lo tienen que tener en stock de la clínica. Todos saben que yo soy un saco en la clínica. Vienen, no, ahí no tenemos. Entonces, también yo veo medular, que es un estado medular. Estamos en una clínica oftalmológica, no estamos en una clínica ortopédica. Si vos te complicas en cirugía, vos tienes que tener a la mano todos los instrumentos necesarios para poder hacer una complicación. Que mucho lo pueden ver como una complicación. Para nosotros simplemente es un paso más de la cirugía. Y yo sabía que había una debilidad celular que necesitaba manejar y estabilizar un saco. ¿Listo? Coger el lente intraocular. El lente intraocular se escoge en consulta, se define en consulta y se discute en consulta. Y se hace firmar en consulta. Usted, ¿por qué no le digo? Después de que el próximo, claro, que tiene que ver lentes para el centro. Después de tener la conversado. Entonces, tiene que quedar constancia de que usted conversó con el paciente por situaciones médico-legales, que el lente que le va a implantar fue el que decidieron en consulta. Y siempre les explico, estas familias existen lentes monofocales, esféricos y esféricos, lentes de visión extendida, reloj, lentes multifocales, más llamados multifocales, según las curvas de desenfoque, son lentes bifocales, pero pobre intermedio, y los lentes trifocales. Ahora, ¿qué lente trifocal es el mejor? Es mucho lente trifocal. Voy a ver qué puede intentar el paciente en el caso. Una relación. Yo creo que se está diciendo algo como
Son tantas variables para que ustedes sientan cómo se conozcan los resultados. Exacto. Y eso lo hace mejor. El mejor es que existe. Depende de todos son buenos. Todo va bien. Para mí, los lentes cero, ahorita le vamos a dar una lista de cuáles son los mejores, cuáles son los mejores, no, cuáles son algunos ventajas que algunos que tienen ventajas en este, los otros tienen desventajas en este. Entonces, no hay lente ideal perfecto que nos dé una visión que queramos y que logre mayor independencia de anteojos. Entonces, este laboratorio empezó con el Symphony, que fue el primer lente E2 que sacó la familia, y de ahí surgen muchos lentes E2. ¿Cómo funciona el rango extendido? ¿Ustedes saben cómo funciona el rango extendido? Lentes monofocales, lentes multifocales, Technics multifocales y Technics Symphony. Tiene dos focos, una de visión lejana y una de visión cercana, un solo foco y un solo foco con visión más extendida en un plano de difracción de la luz. ¿Listo? Y ahí viene un término que yo lo patentaron, que es el excelente, que lo que hace es que ese foco central para la visión intermedia se amplíe y se mantenga la visión lejana con los cortes que se les hace a los anillos de los lentes de oro. ¿Sí? No sé si recuerdan cómo es el corte del lente trifocal, que no es tan recto aquí en una curva, sino que es un poco más oblicuo, permitiendo mayor visión cercana. Esta es la tabla que les mencioné. Estos solamente existen dos verdaderos E2, son el IC8 y el Morcher, que tienen un hueco en el centro. Ese es un lente E2. De resto, todos son falsos E2 o CV2, y aquí pueden encontrar algunas situaciones importantes o que se los pueden resaltar unos con respecto a otros. Acá no los tenemos todos, tenemos el Ehans. El Resum es un lente que se utilizaba para hacer un mix and match a principios del 2000. El Synergy, el BBT, es la misma plataforma del SM60 con un desenfoque de 1.5, y mencionan que tiene bajo halo LED. Bajo. Pero tiene y presentación de halos y LED. Baja presentación de halos y LED. Pero no tiene estudios de satisfacción ni tiene estudios de porcentaje de independencia ante ojos. Recuerde que esto es un lente para visión lejana y visión intermedia en la que tú juegas con el ojo dominante para hacerle una visión a una visión. El lente es perfecto. No, el ojo dominante lo deja ligeramente miope. Ahora, tú juegas además de esa miopía con la curvatura de la curva. Si la curva de la curva es por encima de 44, 46, no dejes tan miope. Bájale un poquito. Chévere, ¿y por qué? Porque la curvatura de la curva te da mayor profundidad de foco y te mejora la visión cercana. Pero aunque hay, por ejemplo, el pues, para diseñar los La sí, porque es un cambio de la felicidad, pues. correcto. Así es. Quite. Gana parciales. Este lente es utilizado en otros países, mexicano, España. Tienes favorito. Yo he utilizado varios, he utilizado Vivite, he utilizado Binance, he utilizado Sí. Pero si hay una diferencia. Wow. Porque para el lo que te exigen y no encuentran, le molesta.
Hay lentes que me parecen absolutamente costosos, exageradamente costosos. Y el año está lo mismo, ¿cuánto ha tenido? Pues, Mil que puede costar 4.600.000. Es más económico el Reiner MB es económico. El Reiner y lo que pasa es que no es un león, sino que pero funciona. Pero si lo hace la mínimo, lo hizo yo. Sí, funciona. Funciona bien. Más no con un deseo, no solo puede ser. Lo que dice con los focales, pues, definitivamente está dependiendo mucho de la Ya tenemos cuenta. Aspectos que algo sería atractivo. Tengan en cuenta esto. Hablando de pupila, entonces ustedes hablan de pupilas con el doctor. No, pupilón. Y era eso del mínimo mínimo. El opidil. El programa pupilón. Pero aquí Acá no hay opidil. El topolarizer es solo topógrafo, ¿cierto? O sea, solo superficie anterior. Pero creo, habíamos hablado, creo que el TACAM no te da la pupila en esa es el ok. Y acá lo hace, y acá el topolarizer lo hace en cuatro. Yo creo que es muy similar. Sí, sí, no, y el grupo que abre la popular es el mismo, claro. No hay mucha diferencia. Ahora, lo vamos a ver en el escenario tentativamente. El doctor Carlos Rivera ya creció y tiene 63 años. ¿Ves? Tiene catarata. Ya creció y es muy inquieto y quiere crecer. Para él, no, que le parece. Sin antecedentes, sino ya de partido. No me sirve ningún Entonces, es difícil este trabajo, porque es que no todo el mundo quiere que se haga una Sí. No sé si los residentes se han dado cuenta, yo les pregunté frecuentemente, ¿usted qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué pasatiempos tiene? Eso es muy importante. Yo siempre le pregunto a ¿usted qué pasatiempos tiene? ¿Qué le gusta hacer? No, yo de la Un fotógrafo, nuestro. Muchas veces ¿y cuál sería posible? El rango de disciplina a la por encima de que están las son 6, pero eso o lo normal, o sea, normal, el sópico 4,5. Miren, hay que recordar que es el número hábil. Eso es lo de como que tanta gente pasa. No, es como que tan clara la imagen. Siempre es una relación. Pues se queda ahí con la calidad, atenuación de la relación cromática. Ok. Atenuación de la relación cromática. Entonces, si tiene una relación cromática aumentada, paciente, si le colocas un lente con un número hábil bajito, paciente no, que no está correcto, pero normalmente no me da la las aberraciones no se supone que son las la puede homologar, evaluar, demasiado costoso para tener este número hábil. Entre más alto el número hábil, es mejor, te da mejor calidad de visión. Listo. Mira el resto de dos. Excepto este lente es más económico, más una lente, es mucho más económico. Pero compara incluso es más alto que el científico. ¿Ok? Entonces, tienen a la mano que todos estos lentes están disponibles en el mercado local.
Listo. Y otro es el Pirex de retina. ¿Cuál? El Pirex de retina, que me parece buenísimo. Y tiene transportación de robots, inyectores de cómodos, utilizar de la forma de atornillar de Uy, se bloqueó. Se bloqueó. es igualito al Pirex, una línea que tiene el plástico central, pero el focus de retina, pero ellos tienen una focal, eso con la competencia de EBL y tiene la licencia de Pirex. Todos los lentes multifocales y todos son absolutamente sensibles al descentramiento. Todos bajan al contraste. Pueden producir de manera importante o significativa disfotopsias. Cuando un paciente usted lo opera, además yo estoy viendo una sombra aquí a un lado. Nunca la he tocado. Sí. Yo siempre veo una sombra aquí a un lado. Muchos. Eso es una disfotopsia. ¿Ok? Que usualmente ese tipo de disfotopsias con el tiempo se eliminan. La gran mayoría de ellas. Todos, absolutamente todos los cultivos dependientes. Todos. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene esta plataforma con esta plataforma? ¿En qué paciente no les colocarían esta plataforma? ¿Cuál creen que es más estable? Las cuatro. Las cuatro ápticas. Entonces, cuando era por carbónico tórico, uso en un lente que. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Eso es un. Fine Vision. Y a todos les evalúan sensibilidad al contraste, todos van a tener disminución de la sensibilidad al contraste. Si el paciente tiene un descentramiento, miren una imagen de Luxury versus Luxury. Centrados, descentrados, descentrados. Tiltados, tiltados. ¿Saben qué es tiltados? EDOF versus bifocales, desenfocando el paciente y colocándole un lente positivo a la misma distancia. Miren la pérdida del desenfoque con diferentes valores, de hasta 4 dioptrías. Mire que el EDOF en 1,52 lo tolera mejor. ¿Por qué? Por la visión intermedia. Mire que los bifocales en casi todos, excepto para visión cercana, con un 0 lo mantiene, el resto lo desenfoca. Porcentaje de halos, starburst y glare, todos en algún grado lo presentan. Con relación a eso, chao, que pues yo, es un prueba que comienza un toma, entonces tómalo como una el paciente, este lente va a generar unos años, si no los tiene, el lente finaliza, porque tiene que poner ese lente, si tiene algo, está cerca, pues sí, está bien. El paciente llega y dice que yo los pongo, cuéntame los años y dice cuánto está. Yo lo vuelvo a algo natural. El paciente dice que porque lo va a tener. Yo quería otra estrategia, es correcto. Usted toda la vida, antes de operarlo, esto no es que eso toda la vida se ha acostumbrado a ver, cuando veo un brillo, lo veo con rayo. O sea, cambia su percepción. Cuando estaba acostumbrado 50 años, se la voy a cambiar por una percepción de un rayo, pero sin problema. Eso es un reto mental. Y no lo puedes hacer. Por eso va a pasar. Claro, va a pasar y es completamente natural. Eso es más o menos como se simula un halo con un lente multifocal versus un EDOF. Todos lo presentan de una u otra forma, en cierta o aquella cantidad o calidad de manera como lo ven.
Devuelvo. Mira cómo queda, pero Porcentajes de satisfacción. La gran mayoría tienen una muy buena satisfacción a la cirugía. Generalmente oscila alrededor del 80 al 85%. Si tú le preguntas a un paciente, ¿te volvieras a operar? La gran mayoría dice sí. Sí, de los mejores recuerdos que he hecho en la vida. Sí, pero un paciente bien escogido. Dije, sí, pero no. esto ya lo habíamos visto ahora. ¿Qué le falta a los EDOF? Lo que le falta a los trifocales. Un lente es perfecto. Como a manera de concluir, el M. Reiner tiene buena extensión de rango visual y tiene halos. El Ehans tiene buena extensión visual, bajo halos y sensible al pie y al descentramiento. Todos. El Symphony, excelente extensión visual, bajo en halos, sensible al tilt y al descentramiento. El Luxmark, buena extensión visual, regular tolerancia al tilt y al descentramiento. Y el Vivite, excelente extensión visual, mejor respuesta al descentramiento. ¿Qué pasó con el número AVI? Mejor EDOF. ¿Cuál es el mejor EDOF? Depende de cada caso en particular, pero la gran mayoría tienen los mismos efectos adversos, como los fenómenos fotópicos, tienen muy buena biocompatibilidad y recuerden la inducción de aberraciones. Este es de una conferencia del doctor Fernando Soler que nos compara el Panoptic Symphony y Technics y observen la visión intermedia del Symphony. Esta es la visión intermedia del Panoptic rojo. Visión intermedia del Panoptic sigue siendo mucho mejor la de los EDOF, aunque no es mala, es mejor que el EDOF. Y el otro es un Technics es muy similar. Fíjense la curva de desenfoque. De pronto pudiera ser un poco mejor para lejos, perdón, para cerca el Panoptics que el Technics. ¿Listo? Visión intermedia similar entre los dos, visión lejana muy parecida también entre los dos. El único es que el Symphony tiene mejor visión intermedia y muy buena visión lejana. Visión cercana, muy regular. Esta es otra curva de desenfoque con varios lentes, monofocales, curvas de desenfoque con trifocal y fíjense, este es un E2, estos son trifocales. Listo, Pero que no todos los paralelos y cerca son muy similares, ¿no? si son pues demasiado accidentes en tratamiento, todos los Todos. Eso es posiblemente punto a favor a que la capsulorhexis, el centramiento de la capsulorhexis sea muy bueno y que sea una capsulorhexis circular continua con muy redonda. Un punto a favor que pudiera ser que los láser de femtosegundo de catarata pudieran tener con respecto a los otros en cirugía facorrefractiva. Sin embargo, yo no jamás lo uso, nunca lo he utilizado, eso es el aval, ni mucho menos. Lo que le quiero mostrar es que en general los lentes trifocales y los lentes EDOF como familia todos funcionan de manera similar. Entonces, ¿qué nos hace escoger entre uno y otro? Todos conocemos que cómo calculamos bajo qué fórmula un lente intraocular. Corroboren cuando van a hacer una cirugía facorrefractiva, están buscando un resultado facorrefractivo, corroboren el resultado del lente. ¿Cómo lo corroboran? Utilicen dos métodos. Si está operado o no está operado con cirugía refractiva previa, lo tienen que tener en cuenta. Si no está operado de cirugía facorrefractiva, corrobórenlo con Barrett y corrobórenlo con Panacea. Listo. E incluso con el resultado pues, que te da la regla biométrica, que tú puedes pedir el Barrett en la biometría. Y si tiene cirugía refractiva previa, díganle al que le va a hacer el examen para que mande el resultado de la biometría de acuerdo a la cirugía que le hicieron. Es muy fácil determinar si el paciente, la gran mayoría de veces es muy fácil determinar si el paciente lo operaron de miopía o hipermetropía. El paciente no sabe ni siquiera qué tenía, pero usted puede determinar por curvatura y longitud axial, intuir qué defecto refractivo tenía el paciente previamente y compare los dos, si miópico o hipermetrópico. ¿Listo? Y háganle Panacea, siempre, siempre.
Lo que les decía del centramiento de la capsulorhexis, es importante hacer un muy buen centramiento para obtener un resultado mejor y que el lente no se descentre. Recuerden el manejo posoperatorio. Siempre hablarles de que hasta el 30% de los pacientes, que yo creo que es más alto, la pacificación de la cápsula posterior en pacientes con lentes hidrofílicos. ¿Listo? Prevengan el edema macular cistoideo. A todos los pacientes de catarata, a todos tienen 3 medicamentos, incluido un AINE. Jamás yo vi muchos de mis pacientes con edema macular cistoideo. Dejé de verlos de manera importante, completamente. Yo nunca volví a ver un paciente con edema macular cistoideo por cirugía catarata, luego de manejarlo con 3 medicamentos. Reduzca el riesgo de endophthalmitis. Esa reducción viene desde cirugía, desde consulta. Si tiene enfermedad de superficie ocular, manéjela. Y si tiene una blefaritis crónica, manéjela. Utilice antibiótico tópico 3 días previos a la cirugía, en casos especiales. Esto lo publicamos en el grupo de acá de oftalmología. Esto es otra complicación por cirugía catarata. Entonces, si se dan cuenta, la ubicación es el mismo paciente, porque la realidad es invertida. Este es antes de capsulología, este es después de capsulología. Miren el comportamiento del lente intraocular. Se fue para atrás. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama síndrome del loto capsular. Agudo y crónico. El crónico puede llegar incluso a llenarse de un material blanquecino, que se llama lactocominencia. Es un líquido lechoso. Una cosa es un bloqueo capsular agudo porque tú dejaste viscoelástico detrás del lente y lo tienes que volver a llevar a cirugía para lavarlo por muchas razones, porque estás induciendo un defecto refractivo no deseado o porque estás tirando todo el lente hacia adelante porque te quedó tanto que estás haciendo un bloqueo angular. Entonces, por muchas razones hay que lavar ese viscoelástico detrás del lente intraocular. Entonces, fíjense en esta imagen. Córnea, cara anterior y cara posterior del lente y un espacio que hay entre el lente y la cápsula posterior. No tiene por qué existir este espacio. La cápsula tiene que estar pegada al lente. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí hay un líquido que está ocupando espacio. ¿Listo? Queda más bonito en el computador. Esto con el tiempo, si el paciente se deja y pasan años, eso se pone blanco, se pone blancuzo. Recuerden siempre, estamos bien de tiempo. Se hace una capsulotomía. Se hace una capsulotomía posterior. Póngale siempre prednisolona cuando tenga lactopromenasia porque puede generar una reacción inflamatoria. Prednisolona, correcto. Corrija el astigmatismo. Usted tiene que saber cuánto induce de astigmatismo. Usted sabe que usted hace una incisión de 2 hombros, pero no sabe cuánto permite la incisión después de que lo opera, es mayor. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una incisión de 2,2, ¿cuánto induce? Sí. Tengo una de 3,2, ¿cuánto astigmatismo induce? Yo aprendí a hacer cirugía de catarata. Cuando yo aprendí a hacer cirugía de catarata, ya que el señor, una de ellas, se descubrió. ¿Ah? Panamericano. No, dale, tranquilo. Si me quieres diciendo que alguien me enseñó a hacer cirugía de catarata, hacíamos 3,2. ¿Y cuánto inducía de astigmatismo? Poco más de 1, ¿cierto? Ahora con unas incisiones de 2,2, ¿cuánto astigmatismo induce? Creamos. Todos debemos saber cuánto astigmatismo induce. Existe un programa, creo que lo tiene Holliday, se meten a un programa de Holliday, colocan las keratometrías previas, postoperatorias, al mes, a los 3 meses, creo que es, y sacan cuánto inducen en el ojo derecho, porque no inducen lo mismo operar un ojo derecho, operar un ojo izquierdo, siempre se induce, o yo por lo menos induzco más en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. También es muy importante pensar que en el trabajo hay que poder, por ejemplo, el cartucho cambia y si usted tiene un poder muy alto no le va a dar por un nodo.
Y eso es bien discutido porque, por ejemplo, dice ampliar, y hay algunos estudios de los CTS que muestran que usted ampliar, es imposible que usted vuelva a entrar en el mismo plano que usted ingresó. Puede quedar heridas filtrando que pueden aumentar el riesgo de una Especialmente no para el lente sin base, para el celular. exacto, y se da de manera accesible y todo con los frecuentes. Pues, correcto. Bueno, y por último, pues ya sabemos de los lentes multifocales, trifocales y de off para la corrección de presbicia. Y para terminar, entonces, ¿quién sería un buen candidato para una cirugía facorrefractiva? Expectativas aterrizadas. No le jure al paciente que va a estar viendo como veía cuando no usaba gafas cuando tenía 15 años. Eso nunca va a existir. Y siempre le digo, ningún lente intraocular le va a dar la visión que usted tiene. Ninguno va a ser muy aproximado. Vean que por tecnología que existe en este momento. Y creen, no, ay, como excelente, y ese es el lente. Y esa es Desafortunadamente, a ningún caso llegan todos los estudios de la perspectiva, porque ya creen que es excelente. Con todo corazón. Así. De esa vez es escritura, que era la última pregunta que les dábamos. Y el paciente, mire, es triste. Y yo me sentí mal cuando un paciente lo coma absoluto de esos pequeños nervios está con caracao. Y el paciente llega y dice, estoy ciego, ya no veo nada, todas las sensibilidades que pasa, el paciente que no tenía casi visión. Entonces, estoy ciego, si el paciente tiene que realizar sí, porque no se dieron cuenta que no sé cómo, esto es otra cosa, atrofias son determinantes primarias, que son las que tienen una leve valencia cultural, que muchas veces un no digo bastante, se me pasa, son muy leves. Cuando tengan una cosita, y de los nervios, porque si tiene una atrofia primaria y le baja la sensibilidad, porque ya es un paciente que evidentemente ve todas las visión de colores, pero la visión de él es perfecta, por eso. Y si ustedes les toca paciente, y por ejemplo, tiene fibromialgia, dice 2 veces que eso es eso personal. Tener una expectativa real, que el paciente esté motivado a operar, discutir siempre lo que es dependencia y independencia entre ojos, tiene presencia de catarata o no. Los pacientes hipermétropes son mejores candidatos lejos que los de métropes y mucho mejores que los miopes. Pacientes que tienen ya pérdida de acomodación, por eso les hablo de 50 años, que usualmente más tienen una pérdida de más de 2 dioptrías para cerca. Y pregúntenle, eso es muy importante, si en la niñez hicieron terapia porque tenían un perezoso, porque tenían una incidencia de convergencia o porque tenían un estrabismo que manejaron con ese, y con una cirugía se lo pueden descompensar. Y son pacientes muy aburridos porque tienen diplopia, acá con diplopia, acá con visión doble. Entonces siempre evalúan el balance muscular, siempre evalúan el movimiento, si tienen alguna atropia, me olvidé de eso, estoy aquí mismo, alguna atropia o folio. ¿Listo? Oye, y eso es válido para los tratamientos de refractiva solo. Para todos los refractivos. ¿Qué edad utiliza usted para el Depende. Si son un paciente que tiene un más 5, tiene que tener más 5. 35 años por más 6. ¿Listo? 38 años. Luego una retina. Ah, sí. Y los que no van a
Recuerden que ese caso es importante con respecto a, sobre todo, los niños, ustedes empezaron por encima de 26 milímetros, y no tiene verificadas, los pacientes de intermedio, que es solamente por la axial, y esto que tiene el límite y las extracciones que se ejercen, sino que algunos estudios hablan de que hay una disección del límite desde adelante y uno de los pacientes de intermedio que pudieran generar esas extracciones y pudieran hacer y hacer un despecto de retina. Entonces, entre mayor es el paciente y si tiene el vitro ya extraído, mejor aún. ¿Listo? No es candidato a altas expectativas, enfermedad de superficie mal controlada, pacientes con glaucoma en cualquier estadio mal controlado o no controlado, pupilometrías extremas, ¿Cuánto muy pequeñas y muy grandes. ¿Cuánto tiempo para tocar? Hasta 4,4, 4,6. Evalúen el soporte capsular que tiene el paciente, si tiene debilidad o no tiene debilidad. Si el paciente tiene queratotomías radiales, yo no les pongo multifocales ni trifocales. Así solamente tengan 4 incisiones, yo no les pongo multifocales ni trifocales. Y siempre tiene que ser todas que las crean. ¿Una qué? ¿Qué le dice? Un monofocal. Siempre. De hecho, porque en España pacientes con aberraciones de alto orden. Usualmente las aberraciones de alto orden son inducidas. ¿Sí? Si ustedes van al ancho de distribución acá, ven que tienen un ancho de distribución muy disperso, no le pongan un multifocal ni un trifocal. Incluso tampoco me gustan los EDOF en esos casos. El paciente induce aberraciones y el paciente no va a quedar contento, incluido con las aberraciones que traían. Eso yo creo que ya lo había hablado Daniel. Creo que eso es todo. Muchas gracias. ¿Yo qué lente me pondría? Yo, claro. A mí me parece un dato de recortes. Porque si te estaría así, Los lentes. a mi edad, además, trabajando en tecnología. Con una empresa ¿por qué? Porque yo soy ciudadano de filosofía. Sí. Y yo necesito. Ahora, otra cosa que yo pregunté a mis 65 años, que me pensionado. Yo me tendría que equivocar. Yo me tendría que equivocar. ¿Ah? La decisión. Ah,